Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos sean ustedes una vez más a su programa favorito. Espérenme, déjenme suelto el pelo. Y me solté el cabello, me vestí de perra, me puse a vender niños. Ah, no, perdón, me confundí de canción, güey. Estamos hablando de su biografía de la rola. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Barbitas y estamos aquí reunidos para hablar mal de la gente. ¿No es cierto? ¿Qué pensabas? ¿Que este era otro de tus canales con influencers básicos y digitales? Pues no. Estamos aquí reunidos para hablar. Por fin, continuar con las reseñas porque, híjole, güey, la neta esto de la vida adulta y la vida diaria está cabrón. Me encantaría que no tienes una idea, güey, solamente dedicarme a esto. Solamente dedicarme a la promoción de la cultura y no tener que estar batallando con temas burocráticos y estúpidos como el sistema educativo nacional, güey. En especial en la educación privada. Como maestro de educación privada te va a romper el corazón. Mejor mete a tus hijos a una escuela pública, güey. Eso es todo lo que voy a decir. Pero bueno, estamos aquí para hablar sobre Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importa, vamos a ello. Te quiero agradecer a ti por venir. Tengo un par de comentarios de los que en este preciso instante no me acuerdo, así que al ratito hablamos de ellos, si es que lo acuerdo, si es que me acuerdo. Si no, siempre la edición puede hacer magia. Pero bueno, La Vuelta al Mundo en 80 días. Muchas gracias a ti por venir. Está muy interesante la neta, güey. Se me hace un gran libro y ahora investigando un poquito más de él descubrí muchísimas cosas. Además, Cam, que me ayudó o me ayuda, no sé, todavía, brevemente, me hizo un excelente análisis resumen de la vida, lo cual hizo padrísima mi investigación sobre Julio Verne. Pero comencemos. La Vuelta al Mundo en 80 días, ese es el título del libro que estamos hoy o que vamos hoy a discutir. Yo leí la de Editorial Minotauro. Hay 1000 ediciones, güey. O sea, este libro es de 1870, güey. 1873 para ser exactos. Entonces, güey, no mames. Hay editoriales en las editoriales, ediciones en las ediciones. A mí el que me tocó, yo el que leí fue el Editorial Minotauro, güey. Julio Verne es el autor. Me corrijo, ¿no? Al principio, no sé, yo pensé que era inglés, después descubrí que era francés. De hecho, alguno de ustedes me corrigió en los comentarios, muchísimas gracias. Y pues bueno, en realidad el libro se empezó a publicar en el periódico Le Temps del 7 al 22 de diciembre en 1872, que es el año en el que está situada la hazaña. Entonces, de cierta manera, yo creo que lo fueron haciendo como para que pareciera un poco como que esta persona, ¿no? Forbes, ¿cómo se llamaba el hijo de perra este? Sí, ¿no? Aquí lo anoté. Fogg. Phileas Fogg. Pareciera que sí lo estaba haciendo, güey, ¿no? Yo siento, ¿no? Un poquito como George Orwell. Ahorita hablamos un poquito más de él también al respecto, güey. La Vuelta al Mundo en 80 días. Yo tengo el de editorial de Editores Mexicanos Unidos S.A. Tiene 137 páginas y la traducción de mi versión la hizo Agustín Ortega. Se hizo por primera vez, o se hizo la primera impresión en 1873, el 30 de enero. Pero yo tengo, o este libro es, la segunda edición editorial del 2004. De octubre del 2004, güey. Para que veas cuántas veces he impreso y reimpreso este libro. Como hay cosas de nuestra historia que son para siempre y otras, como la cultura pop, que son desechables, ¿no? De hecho, por eso se llama cultura pop. Lo puedes encontrar desde 220 pesos, 200 pesos hasta 250 pesos, 300 en pastas duras y en 100 a 150 hasta 200 pesos en pastas blandas. La neta, ya si te vas a comprar una pasta blanda de 200 pesos, güey, échale 20 pesos más y cómprate una pasta dura. Pues no mames, ¿verdad, güey? Pero esa es mi opinión. El resumen de la obra. Sus antecedentes. El autor es Julio Verne, que es francés. Y es un tema completo, mi compa, güey. Jules Gabriel Verne Alotte. Cam, gracias a ti. Nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes,
Francia. Su papá era Pierre Bernet, que era abogado. Y su mamá, Sophie Allot, que era de una casta militar. O sea, cualquier mugroso, este güey no era. Ahora, cuenta la leyenda que a los 11 años escapó para ser grumete, o sea, marinero aprendiz. No me quedó muy claro y tampoco crees que investigué mucho si se alcanzó a embarcar o solamente estuvo preparando el barco antes de partir, porque estarás de acuerdo que preparar un barco, güey, tomaba meses. No era nada más así como que, sí, güey, ya vámonos, ¿no? Súbanse todos y ya nada más vamos a cargar gasolina y nos vamos. Pues no, pelana, ¿no? O sea, tenían que meterle la comida, el agua que se iba a tomar. O sea, los viajes duraban meses, si no es que años, güey. Y muy adentro de su corazón todos sabían también que muy probablemente el viaje iba a ser el último que iban a emprender, ¿no? O que podía durar años. O sea, no sabían qué pedo, güey. Realmente navegar en el mar era otra onda. Eso es lo que a nosotros nos han dicho y ahorita voy a tocar en ese tema conspiranoico un poquito y me vale madre, güey. Pero haciendo este pedo o siendo grumete, lo descubren sus papás y deciden, o él jura, que no va a volver a viajar más que con el poder de la imaginación. Obviamente esto no sería cierto. Con los años él comienza a viajar, nada más recorrió el Atlántico, la versión inglesa del Atlántico, Francia, Portugal y España, ¿no? Un poquito por ahí, de lo que se sabe, más es menos, detallitos. Tenía una pésima relación con su padre por su gusto literario. No sé si el que tenía mal gusto literario era su papá o él. Supongo que su papá y chocaban mucho, ¿no? El papá era abogado y este güey era soñador. Entonces, no se me hace raro que chocaran por su gusto literario, ¿no? Pero eso es lo que dice, o sea, tenía una mala relación por su gusto literario. Creo también que chocar con nuestros padres es trabajo de todos los creativos, güey. O sea, no se espanten por eso, chamacos. En 1848 se va a París a estudiar Derecho. Y de hecho, también, o no sé si al contrario, o sea, si no estudia Derecho y estudia otras cosas, tío, la neta no investigué también, discúlpenme, güey. Estudió Literatura, Retórica y Filosofía en el Liceo Georges Clemenceau. En 1856 conoce a su esposa, que ya traía 2 bendiciones. O sea, este pedo de las bendiciones y del andar recogiendo hijos ajenos no es nuevo, güey. Entonces en 1856 conoció a su esposa, que ya traía 2 bendiciones. Y en 1861 nace su único hijo. Estas 2 bendiciones eran niñas. No tiene relevancia que lo digamos, pero pues es importante, güey. Y en 1861 nace su único hijo. Hijo con el que tendría bastantes conflictos. Pero la verdad no voy a hablar de él, güey, porque ahorita estamos hablando de Julio Verne. En 1863 escribe 5 semanas en globo. En 1864... De la Tierra a la Luna. En 1870, 20.000 leguas de viaje submarino. En 1873, la vuelta al mundo en 80 días. Y en 1874, la isla misteriosa. Ahora, no vayas a pensar que esto fue todo lo que hizo y lo hizo en esa secuencia. No, sino estas son sus obras más populares y en el tiempo en el que fueron apareciendo. Si te fijas, todas tienen como que una secuencia bastante amable. Conoce a su esposa, nace su hijo y 2 años después escribe 5 semanas en globo. 1 año después, de la Tierra a la Luna. 4 años después, bueno, no, más bien 6 años después, 20.000 leguas del viaje submarino. 3 años después, la vuelta al mundo en 80 días. Y 1 año después, la isla misteriosa. Entonces, sí tiene como que un patrón, ¿no? De escritura, mi amigo. Y la verdad, siendo tan adivinatista, ¿no? No hay que presionarlos. Escribió aproximadamente 54 novelas, 20 cuentos de aventura y 8 novelas no auténticas que fueron modificadas por Michel Verne. Fíjate que este pedo de las novelas no auténticas no entiendo. Supongo que fueron como borradores de él, que ella, o no sé si Michel sea varón, porque ya ves que los franceses le ponen nombres de hombre y de mujer a todo. Sea como un pedo esto de los cuentos que saca el hijo de Tolkien para seguirle exprimiendo a su papá, ¿no? Pinches no originales. Pero bueno. Y llegamos a la parte padre, güey. Las adivinaciones, güey. Estamos en una época en la que más adivinar el futuro era como que lo de hoy, güey, ¿no? La persona que tengo este libro aquí, ¿no? Molestándonos.
pues es mucho antes, pero es muy parecido. Y como el arte siempre ha tenido esta capacidad como adivinativa de, ¿no? O nos presenta una realidad que existía que nos han ocultado. No sé, no sabría decírtelo, güey, pero vale la pena conspirarlo. Pero como este señor en esa época, güey, tuvo no una, sino una considerable lista de situaciones a las que les atinó, a las que adivinó, que nos podría hacer pensar ahorita muchas cosas, güey, ¿no? Si no estuviéramos regulados y amarrados por una economía y una dicotomía controlada por la religión, sí, aunque usted no lo crea, controlada por la religión, la ciencia, la cultura, la historia, la investigación, todo está amarrado bajo esas pinches reglas mediocres, güey, pito chico. Pero bueno, ¿cómo le hacía a este cabrón, güey, para adivinar tantas cosas? Y te voy a enlistar solo algunas de las que nos parecieron muy interesantes. París en el siglo XX. Visiones futuras de París, donde describe perfectamente autos y rascacielos. Estamos hablando de 1850, 1870, cuando vivían estos cabrones. 1800, güey. O sea, no había ni siquiera nada, güey. Si me entiendes, la gente se movía en caballos, güey. La medicina te recetaban cocaína para los fantasmas de tu sangre, güey. Y si me entiendes, o sea, no vivían en un espacio en el que la conceptualización de estos conceptos pudiera ser posible, güey. Lo cual a mí me hace pensar muchas cosas sobre Julio, güey. ¿Realmente tendría estas capacidades adivinatorias o hay algo más de nuestra historia y nuestra tecnología que no conocemos? Por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, son muchas coincidencias, güey. Y piénsalo, o sea, ¿cómo podrías llegar a una línea de pensamiento en la que no conoces nada de eso, güey? O sea, no sé, está muy cabrón. Es como, ¿nunca han visto este meme de que genio, sale, ya sabes, el típico pendejo pidiéndole 3 deseos a un genio y dice, quiero eliminar la filosofía? Y luego su segunda pregunta dice, ¿por qué? No como pregunta, sino como afirmación. Y ya no dice nada. Y entonces el genio le contesta, ah, sin lógica no puedes hacer nada, ¿verdad, mediocre? Es exactamente lo mismo, güey. Cómo estas personas, güey, pudieron dar pasos cuánticos en su pensamiento tan cabrones cuando vivían en un espacio en el que, güey, o sea, si me entiendes, los europeos pensaban que la peste negra se las mandó Dios, güey, no que era porque no se bañaban ni cagaban en la calle. No porque tengan mucho que ver en la temporalidad, pero sí te habla mucho de su psique, güey. Estamos en la plena revolución industrial y este puto ya trae carros. O sea, ¿sí entiendes? Pero bueno. Viaje al centro de la Tierra. Geología. Fósiles. Exploraciones terrestres y las placas tectónicas. Güey, entiende mi punto. El pendejo que sale en el billete de $100 no conoció la palabra fósil. Para él, los dinosaurios eran dragones, güey. Para él no existieron los dinosaurios. Así, el billete, el güey ese que sale en el billete de $100... él no conoció los dinosaurios, no porque no existieran, no porque no hubiera fósiles, güey, sino porque para ellos tenían otra palabra para describirlos. ¿Cuál era? Es súper polémica, güey, y no la voy a discutir ahorita, pero para que te des una idea, entonces, ¿cómo verga le hizo Verne, güey? Para tener estos cambios, sí, cuánticos en su pensamiento, güey, y pensar como nosotros, en una época, güey, en la que, no sé, vamos a contextualizarnos, güey. La mujer no podía salir de la cocina. Bueno, espérame, la mujer occidental, ¿verdad? Porque la mujer oriental es otro tema, güey. You know what I mean, Jelly Bean? Entonces, de la Tierra a la Luna, güey. Cabrón, los viajes en barco de vapor, tomaban meses. La gente se moría de enfermedades entre punto A y el punto B. Y a este marihuano ya se le habían ocurrido ciertas cosas, combustibles, güey, cuestiones técnicas. Porque no creas tú que un güey tan profundo pensamiento como un escritor, güey, no piensa en todas las cosas, en cómo funcionan sus cosas. O sea, tiene que establecer las reglas físicas, güey, químicas,
que funcionan en su mundo diegético. Ya hemos hablado del mundo diegético, pero el mundo diegético es este mundo en el que existen las cosas. Por ejemplo, los 80 días funciona en nuestra Tierra. ¿Por qué? Porque no se rompe realmente ninguna regla de la física ni ninguna ley en la que tú y yo estemos amarrados a controlarnos, ¿no? O sea, yo no floto, güey, misteriosamente como en otras personas o en otras versiones del libro. Que no es lo mismo si hablamos del mundo diegético de Tolkien, ¿no? En donde la fantasía sigue viva, donde el humano convive con otros seres, no que nosotros no lo hagamos, pero se nos ha enseñado a ocultarnos. Perdón, me confundí, discúlpenme. No que nosotros no lo hagamos, digo, nosotros no lo hacemos. En este mundo no hay fantasía. Entonces, el mundo diegético de Verne es el mismo en el que nosotros vivimos, güey. Entonces, ¿cómo es posible que este verga que vive en las mismas reglas físicas gravitacionales que yo se le hayan ocurrido estas cosas tan padres? Gracias, Julio. Ojalá vivas para siempre. Y lo haces porque seguimos hablando de ti. 20.000 leguas de viaje submarino. Este es el único que yo considero que a lo mejor no es tan adivinativo. Salud. ¡Pim! Gracias a ti por venir. Chin chin en nombre de los jubilados argentinos, güey. La neta, sí. Puto el que le pega a los jubilados argentinos, güey. Chingas a tu madre, maldito gobierno represor, una y mil veces, güey. He dicho. Entonces, 20.000 leguas del viaje submarino, güey. Creo que este es el único en el que mi carnal más bien lo que hace es como alimentar la dicotomía que ya existe, ¿no? Porque en su época ya existían los submarinos, ya se estaban rompiendo la madre con estos botes que se sumergían. A lo mejor no son los submarinos que tú y yo conocemos hoy, más bien son como los submarinos que utilizan los camaradas que se dedican a la distribución de medicinas que todavía no son legales. Ah, ¿viste lo que hice, mi perro? Y eran algo así, ¿no? Pero entonces este güey como que ayuda a todo esto, güey, ¿no? Sí. Ay, discúlpenme. Es considerado el papá de la ciencia ficción. Y para que te des una idea, o de la ciencia ficción moderna, ¿no? Bueno, ahí se acaban las adivinaciones más populares. Pero, güey, piénsalo. O sea, desde la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Donde ya están hablando de un espacio en el que ya se mueven en barcos de vapor, ya hay situaciones en las que de repente se mueve en barco, de repente se mueve en camión, bueno, no, en, ¿cómo se llama? En camello, o en elefante, o en cosas así, ¿no? Pero, ¿cómo nos presenta también una realidad? Pero ahorita voy a hablar de eso. Y si es el padre de la ficción moderna. Te voy a dar una lista nada más, desde 1900 hasta el 2004, de las versiones diferentes de sus libros. Y güey, seguramente tú, mejor que nadie, y si lo piensas y las encuentras, pónmelo en los comentarios, a ver si es cierto que muy cabrón. ¿Cuántas veces hemos visto a Julio Verne en las películas sin que nos hemos dado cuenta? Los hijos del Capitán Grant, 1901. El Capitán Grant aparece en este libro. Viaje a la Luna, 1902. ¿Cuántas películas sobre el viaje a la Luna no conocemos? Así, nada más piénsalo, güey. ¿Cuántas películas? ¿Y sabes cuál es mi favorita? Una que es de serie B. La serie B son estas películas que se hacen no para el cine, sino para la televisión, que se llama Elon Musk's, o bueno, nazis en el lado oscuro de la Luna, güey. No, carnal, véanla, güey, la neta, güey. Se pasan de lanza, güey. Viaje a través de lo imposible, 1904. 20.000 leguas de viaje submarino, 1954. Para todos los que somos miembros del mejor país del mundo, México, o tienen el placer y el gusto de vivir aquí, no sé si se acuerdan, güey, que hace unos años hubo unos videos virales que era de que pip, 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 del SIDA en esta mano, güey. Esas imágenes son de 20.000 leguas del viaje submarino del Capitán Nemo, güey. Esa es esta adaptación de la película. La vuelta al mundo en 80 días, de 1956. Viaje al centro de la Tierra, de 1959. Según yo, esta es la que todavía no se cumple. A pesar de que sí, hemos hecho varias exploraciones geológicas muy interesantes, te puedo decir que la última vez que lo chequé, que no fue hace mucho porque bendita atención dispersa, creo que solamente el 10 o el 15% de las cuevas de la Tierra están exploradas, güey. Y entonces tú explícame por qué todos los pitochicos que tienen dinero, por no llamarles millonarios, tienen tanto interés en salir de la Tierra, güey. Si no sería más fácil simplemente ver lo que hay en el centro. Tal vez ya saben, boleputos, si no nos quieren decir. La Isla Misteriosa, 1961. 5 semanas en globo, 1962. La Luz del Fin del Mundo, 1971. También hay una iglesia pedófila que se llama así, ¿no? La iglesia de la Luz del Mundo, una cosa así. La Vuelta al Mundo en 80 días, otra vez, en el 2004. Y vamos a encontrar muchísimas adaptaciones, como hay una de Leonardo DiCaprio que es realmente
Romeo y Julieta, pero no me acuerdo cómo se llama ahorita en inglés. O cuál película es ahorita, güey. Pero, güey, hemos visto a Julio Verne en muchísimas películas. Si encuentras alguna o te acuerdas de alguna, por favor, dímelo en los comentarios. Dato curioso, gracias Cam por eso. A sus 58 años, su sobrino Gastón le regaló 2 balazos, güey. Además me gustó un chingo cómo me lo puso Camila. Camila es una persona que me ayuda mucho. Y me gustó mucho cómo me lo puso, ¿no? Dato curioso, a sus 58 años, su sobrino, Gastón, le regaló 2 balazos. En realidad nadie sabe por qué fue, ¿no? Todo el mundo siempre culpa a la mente de... Y dicen que Gastón estaba loco. La verdad no sé, güey, nunca había escuchado hablar de Gastón. Pero al parecer fue como una pelea familiar, ¿no? Que se salió de control. Y Gastón le pegó 2 balazos. El primero falló y el segundo le pegó en una pierna. Nunca se lo pudieron quitar y eso hizo que mi camarada Verne quedara como con una... Pues sí, como rengo, ¿no? Porque anduve rengo, me dicen muletas. Ya de ahí para toda su vida, güey. Entonces quedó rengo mi compa, güey. Fue político en Amiens y parte del ayuntamiento en 1888 y de hecho lo reeligen varias veces para seguir siendo parte de la política de su pueblo, ¿no? Y muere a sus 77 años en Amiens, Francia, de diabetes en su casa. ¿No? Casi que muerte natural. Pero para que veas también cómo la diabetes no es nueva, güey. Cómo son temas y cómo son situaciones que tienen acabando con la humanidad desde... Ah, cabrón. No, espérame. 1905 murió, güey. 1905, güey. O sea, hace 100 años. Todavía la diabetes era un tema. La medicina ya se decía que era lo mejor que hay. Y en 100 años no han podido corregir un tema tan estúpido. No porque no puedan. Yo digo que porque es negocio. Pero esa es mi opinión. Tú deberías de tener la tuya propia. Así que... ese es Julio Verne, ese es su contexto social y ese es quien es él según su biografía. Estoy seguro, güey, y la neta sí, porque sí lo hice. Me puse a ver videos, me puse a ver documentales sobre él. O sea, hasta de homosexual lo tachan, güey. Hay muchísima información de él. Es una persona que es bastante... O bueno, más bien lo interesante de estos autores es que su vida ya está mucho más registrada, ¿no? Los periódicos ya se empezaban a guardar, ya existía esta necesidad de conservar el tiempo, o bueno, más bien, perdón, de conservar el pasado, en teoría, o lo que importa del pasado. Entonces, ya es alguien del que podemos encontrar. Y sí es como bastante polémico, güey. A mí la verdad te voy a decir lo que me llama mucho la atención. Yo pensé que era inglés, güey. Mama a los ingleses. Y es el primer francés que conozco que mama a los ingleses, güey. O sea, entre esas dos razas siempre se han odiado, güey. Eso se me hace como muy interesante porque él habla también de los que están del otro lado del canal, ¿no? Pero bueno, al final, este es nuestro autor Julio Verne. La obra de la que estamos hablando, 80 días... La vuelta al mundo en 80 días. Se publicó el mismo año en el que se sitúa la acción. No necesariamente quiere decir que se publicó el mismo año que se realizó la acción, que son cosas diferentes y por eso las palabras importan mucho y su significado también. En el mismo año en el que se sitúa la acción, ¿no? Phileas Fogg y Picaporte, que es Janda Separaturt, o una cosa así, que en castellano sería, o en español sería Picaporte. Es la historia de estos dos cabrones, güey. Realmente es la historia de estos dos cabrones. Phileas Fogg es un millonario excéntrico. Fíjate cómo desde cuándo se empieza a construir, güey, la puta sociedad mediocre en la que vivimos hoy, güey. Millonario excéntrico, güey. Hablemos de un millonario excéntrico en nuestra época, por favor, par de bola de fanáticos hermosos que tengo, pensadores y gente interesada en modificar esta pinche sociedad mugrosa en la que vivimos, güey. ¿Ya viste desde cuándo se habla de los millonarios excéntricos, güey? No es coincidencia, Padre Santo, Madre Santa, pendejo confundido que me sigue. O sea, no es coincidencia, güey, que ya se hable de esta gente desde cuándo, güey. 1873, Phileas Fogg, un millonario excéntrico. ¿Ya saben de qué pendejo estoy hablando, güey? ¿Sí me entiendes? Pero bueno. Perdón. Phileas Fogg es miembro del Reform Club. Antes de entrar a todo esto, güey, verga, ya me emputé la neta, güey.
Antes de empezar a hablar con todo esto, quiero sí decir cómo nuestro amigo Julio Verne nos presenta y nos empieza a introducir en el mundo anglosajón. Y esto se llama La Vuelta al Mundo en 80 días, pero ahorita vas a ver de qué mundo y a qué mundo le dieron la vuelta, güey. Y por qué entonces se promueven tanto estas historias. Ahorita la vamos a discutir, güey. Ustedes tranquilos. Acuérdense que lo más importante de toda esta situación cultural, de la promoción de la cultura principalmente, es invitar al debate, güey. Es invitar al pensamiento. Y si quieren discutir, discutimos. Y en el tono que quieran discutir, discuto. No, hombre, güey. Ya chequé lo de los comentarios también. Perdón, te decía. No, hombre, güey. Ya chequé lo de los comentarios también. Ahorita platicamos de eso. Entonces, vamos a entrar, güey. Atento al merchandising, dijeron los Caligari. Vamos a entrar, güey, al mundo del hombre blanco. Así es, desarmando al hombre blanco con barbitas. Déjalo anoto, güey. Desarmando al hombre blanco. Entonces, fíjate, sí, güey, vamos a entrar en este mundo raro, conspiranoico, conspirativo, en el que Phileas Fogg, un millonario excéntrico. ¿Saben qué significa esto en México? Cuando le hagan así a alguien, es que tiene su pito chiquito. Así, mientras más grande el carro o más deportivo. En fin, entonces te decía, Phileas Fogg, el millonario excéntrico, güey, que empieza despidiendo a su criado, ¿no? O a su mayordomo, porque el pobre cabrón le trae el agua para rasurarse a una temperatura diferente. O sea, saca el nivel de autismo desplegado por este millonario excéntrico, güey. Pero te lo están diciendo que es excéntrico, güey, ¿no? O sea, no tiene una neurodivergencia, no tiene una situación superior en su mente, no tiene una manera de interpretar el mundo distinta a todas las demás ovejas. No, güey, es excéntrico. Entonces, su criado, güey, o su esclavo, por decirlo de una manera más anglosajona. Digo, perdónenme, güey. Wow, discúlpame, güey, me equivoqué de palabra, no era esclavo, era criado, era sirviente. Su esclavo le trae el agua a una temperatura diferente a la que la tenía que traer, güey, y lo corre a la verga, güey. Entonces, en ese momento, Picaporte, güey, en una etapa de su vida rara, que además, por alguna razón, güey, no sé por qué, yo pensé que era de una nacionalidad que no era, discúlpenme también, por favor. A veces me gana, güey, y estoy trabajando en ello, se los prometo. No sean como yo, sean mejores. Coinciden, ¿no? En una etapa de su vida y se juntan las amigas. Y entonces Phileas Fogg, güey, después de una noticia que lee en uno de los periódicos, Product Placement, güey, por cierto, el periódico creo que todavía existe, apuesta con sus compañeros gentleman, güey, que él puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Y fíjate, güey, aquí empieza el desvergue, porque número uno, nos presenta una situación. Nos empieza a definir la sociedad en la que vivían en ese momento. Había dos tipos de hombre, ¿no? Dos tipos de hombre. Uno, el gentleman, ¿no? El caballero, el que tenía derecho a, el que podía hacer las cosas. E inclusive, güey, eran miembros de clubes exclusivos para hombres. Perdónenme, güey. Perdóname, micrófono. No es tu culpa la homosexualidad inglesa. ¿No? O sea, güey, clubes exclusivos para hombres. Espérame. Ya. En donde solamente entraban los hombres. Súper bien vestidas. A cotorrear de temas de hombres, güey. O sea, perdón, güey, pero qué maricas, cabrón. Pero entonces había dos tipos de hombre. El caballero, ¿no? Caballerísimo fino. O todos los demás que no eran gentleman, güey. Porque además acuérdate que ser gentleman o ser caballero era un estatus social. Ahorita un poquito como ser filósofo, ser libre, ser artista y todos los demás bola de nacos. Perdón si ofendí a alguien. Entonces, todas estas personas que eran miembros de estos clubs selectos, ¿no? Están ahí fumando y haciendo cosas de hombres. Y entonces están leyendo el periódico, güey, porque claro que pues no había otra cosa que hacer porque no había nada, güey, ¿no? Se podía discutir y se podía tener cosas interesantes de la vida, pero estos vergas estaban discutiendo un tema del periódico en el que dice y lista cierto
Pues, güey, cita todas las colonias inglesas que había en la época, güey. Esa es la realidad, güey, ¿no? O sea, así un listado así de hasta dónde se ha expandido la corona. Y dice que se puede dar la vuelta al mundo. Aquí es donde empieza nuestra discusión o nuestro... Vamos descifrando al hombre blanco con barbitas, güey. Número uno, en realidad, Phileas Fogg, que además para los que no estén versados en el idioma básico carapálido, también conocido como inglés, fog es neblina. Fog, la traducción a nuestro idioma, pues sí, ¿no? Que también llegó en barco, es neblina, güey. Entonces, Phileas Neblina, que también podríamos hacer un análisis de la que significa Phileas, pero eso le toca a ustedes, huevones. Ándale, alguien aviéntese el análisis del nombre de Phileas, ¿no? De Phil, P-H-I-L. Acuérdense que todo viene del latín porque al final todo es cristiano. Pero bueno, regresemos. Phileas Fogg en el Club Gentleman leen esta historia y entonces deciden ellos ir a dar una vuelta por el mundo anglosajón, por el mundo. Y nos empiezan a presentar, te digo, esta dicotomía rara en la que tú y yo hoy vivimos, güey. Porque una, el millonario excéntrico; dos, el mundo anglosajón. Verga, güey, ¿te das cuenta de las coincidencias de la vida? Ábrenle a Alfredo Jalife para que me desfienta. Un saludo al viejito con toda la humildad de rigor. La neta sí soy fan, güey. Y entonces, fíjate, para que veas que no miento, güey. Este carnal empieza en Londres. Y entonces apuesta con estos vergas, no me acuerdo cuánto dinero, porque el dinero, la neta, nunca ha importado ni importará. El valor se lo das tú, mi vida. Sale de Londres, que obviamente es parte de la corona. Y se va o llega a Bombay. Bombay es parte de la India, que fue colonia inglesa de 1858 a 1947. Si no me crees, googlealo, bebé. De ahí se va a Calcuta. En este proceso secuestra a una chica, salva a una chica, güey. Porque aquí también empiezan como que los choques culturales, güey, ¿no? Nos presenta esta situación en la que a una chica la van a sacrificar porque su puta madre y no sé qué. Ese es el entender inglés, güey. ¿Sí me entiendes? Ese es el entender de una visión, de una cosmovisión de este tamaño, güey. Que trata de entender una cosmovisión, güey, que no podría caber el tamaño de la cosmovisión en la pantalla, güey. O sea, no podría yo describir en ningún espacio, güey, el tamaño de la profundidad de la cosmovisión hindú, güey. O sea, no tenemos la capacidad cerebral para entender, güey, la profundidad de la cosmovisión hindú, güey. Y quieres partir, güey, de una cosmovisión de este tamaño, güey, para entender algo tan profundo como es la cosmovisión hindú. Claro, si decimos que tú vas a matar a alguien, güey, claro que suena horrible, güey, ¿no? Por supuesto que suena horrible, güey. Pero también hay otra persona que me gusta mucho, Philomena Kunk. De hecho es inglesa, güey. Ella es una comediante inglesa y dice, uno de sus chistes que me han hecho hacerme pipí de risa, dice: Jesucristo predicaba el amor, la bondad, el respeto entre las personas. Un mensaje tan importante que sus seguidores con el tiempo empezarían a matar a todos los que no quieren escucharlo, ¿no? Entonces Phileas Fogg llega a Bombay, salva a una chica y empieza esta historia de amor que tienen que tener todas las historias anglosajonas porque si no, no son entretenidas. Y desmiéntanme, culeros. Ahora, de ahí se va a Yokohama, en Japón. Nótese que Hong Kong también fue conocido un tiempo como el Hong Kong británico. Yo sé que está en China y China nunca fue realmente una colonia, pero tampoco realmente era China en ese momento. Entonces el Hong Kong británico fue de 1841 a 1997 y Singapur de 1946 a 1963. A mí esa parte se me hace rara, güey, porque ¿cómo es posible que este verga esté haciendo un listado de todas las partes del mundo inglés, ¿no? Y hable de Singapur como colonia, pero en 1946 y este verga se murió en 1901. ¿Sí me entiendes? Pero aún así, hablando de Julio, nada me sorprende, güey. Tal vez yo me equivoqué en las fechas y en realidad es de 1846 a 1963, pero alguien de ustedes podrá corregirme en los comentarios cuándo fue Singapur colonia inglesa, güey. De ahí se van a Japón, a la prefectura de Yokohama. Japón siempre también fue un lugar de mucha discordia porque, güey, es una isla que te da la puerta de entrada al continente asiático. O sea, güey, lean un mapa, güey. Por lo menos ábranlo, güey. Entonces la prefectura de Japón
de Yokohama, de 1853 a 1854 fue un puerto controlado por los ingleses, güey. Y de ahí mi carnal brinca a Estados Unidos, que güey, o sea, no hace falta que te lo diga, pero Estados Unidos inició existiendo siendo una colonia inglesa y dejó de serlo en 1776. Ya para cuando Phileas Fogg existe en nuestro mundo, Estados Unidos ya existía como Estados Unidos, que en realidad no tanto, güey. Pero la neta, esas discusiones históricas son para otro periodo, güey, para otro pedo. Pero si te das cuenta, en realidad, bueno, llega a San Francisco. Y de San Francisco se va a Nueva York, que también es la capital de la inmigración del mundo, güey. O sea, Nueva York existe porque los inmigrantes lo hicieron, güey. Y no era que fueran inmigrantes, porque antes este pedo de las fronteras no existía, güey. No necesitabas pasaporte para entrar a los países, pues, güey. Eras un esclavo libre. Perdón. Eras un ser humano libre. Y bueno, ya de Nueva York se regresa a Londres, que pues, no. Ahí empieza el reptilianismo, dijeran algunos. Si te fijas, nos presenta realmente una situación como muy occidental y nos está eliminando a todos los demás, güey. O sea, la vuelta al mundo en 80 días, sí, a huevo, estoy de acuerdo. Sí, técnicamente sí recorrió el globo en 80 días, pero no me puedes decir que San Francisco y Nueva York son todo América, güey. Pero hoy sí hay una persona que te dice que Estados Unidos es todo América. ¿Sí te das cuenta, güey? O sea, ¿sí estamos utilizando el pensamiento creativo hoy o de plano amanecimos 100% capitalistas, güey? Entonces, más bien, es la vuelta al mundo inglés en 80 días, ¿no? Y no está mal, güey. O sea, no te estoy diciendo que, ay, no mames, y bla, bla, bla. No, pero te estoy diciendo que hablemos las cosas como son, güey. O sea, estos culeros nos están presentando una situación tan real que hoy tú y yo la estamos sufriendo, güey. Dime un millonario que no sea excéntrico en nuestra economía. Uno, güey, por favor. O sea, menciónenme uno, güey. No pueden. No pueden porque no existe, güey. Porque no hay manera de tener tanta opulencia de riqueza sin ser un pinche loco excéntrico, güey. ¿No? ¿O me equivoco, güey? Dime un millonario que no sea excéntrico, güey. Dime un millonario que no tenga cosas raras, güey. Y si no sabes, o si piensas que hay alguno, no es porque no sea excéntrico, güey, sino porque pagan lo suficiente para que la gente del vulgo toda mensa como tú piense, güey, que son normales. Todavía hay gatos que defienden estos sistemas. Todavía hay gente que piensa, güey, que por hablar bien de pinches nacos como el tío Richie, güey, que, güey, o sea, por el amor de Dios, güey, porque le decimos tío, güey, ¿sí me entiendes? Mencióname un puto millonario, güey, que valga la pena hablar, güey. Y tienes gente que educa a los niños diciéndoles eso, güey. O sea, ¿cómo te explico que las nacas maestras de mi escuela, perdón, se me fue la palabra, güey? ¿Cómo te explico que las de mi escuela, güey, les dicen a los niños que Elon Musk es un caso de éxito, güey? ¿Caso de éxito de qué, pendeja? Que Carlos Slim es un caso de éxito, güey. ¿Caso de éxito de qué, güey? De prestarle tu nombre a Carlos Salinas de Gortari y a raíz de estar lavando dinero de la política hacer una riqueza. Ese es el caso de éxito que enseñamos en nuestras escuelas, güey. Chinguen a su madre. Ese es el caso de éxito que nos enseñan estas cosas. Un millonario excéntrico que puede hacer lo que quiera porque tiene dinero. Carajo, güey. Ya me volví a emperrar, la neta. Y, güey, fíjate, te voy a hacer un comentario, güey. La banda siempre me dice que, güey, es que no mames, Barbitas, ¿por qué vives tan enojado? Y no, carnal, no es que yo viva enojado. Es que ¿cómo le hacen ustedes para vivir tan puta madre tranquilos, güey? Neta, o sea, no lo entiendo, güey. Pero salud y gracias a ti por venir, porque no sabes el bien que le hace a mi corazón este ejercicio, güey. Phileas Fogg, los antecedentes del libro. Continuamos con nuestra reseña. Gracias a ti por venir. Phileas Fogg, los antecedentes. Es un millonario excéntrico, ¿no? Creo que ya lo discutimos mucho. Yo creo que esta parte de la excentricidad es como un poco autista, ¿no? O sea, ¿cómo te puede... Más bien, la única
cosa que puede hacerte emputar tanto que muevan un grado al agua es el autismo, güey. Así de huevos. O sea, que te muevan una cosa son estas situaciones, güey, ¿no? Y Picaporte, fíjate que se me hace un personaje súper interesante porque creo que es él el que va desarrollando la historia realmente. O sea, por un lado tienes a Phileas Fogg, ¿no? Como esta persona, como una vez más este argumento del personaje principal, ¿no? De este persona a la que alrededor de él gira todo y si todos los demás estamos a su servicio. No, espérate, mejor vamos a hacerla así. Pero además tienes esta otra persona que es la que va desarrollando la historia, ¿no? Tienes al mismo tiempo también al vato este, ¿cómo se llama? El que es el que los va siguiendo, ¿no? Y toda esta como misterio o situación narrativa que utiliza Julio para platicarnos como el tema de el robo del banco, si el policía este o... Pues sí, la chingadera esa del servicio público fascista, primero lo está siguiendo y luego se enamora de él, güey. O sea, no, carnal. Apenas estamos comenzando. Y entonces, güey, te digo, pero... No mames, ya lo había acomodado para que se viera bonito y todo, güey. Ahí está. Déjenme apagar la luz. Ya, ahora sí. Que como que... brillábamos de más. Nunca se puede brillar de más, pero en la pantalla le estorba, güey. ¿Viste ese análisis sin esfuerzo que nos echamos? Sí, güey, si brillas mucho a la pantalla le estorbas, güey. Pero bueno, entonces, partimos de esta parte, ¿no? ¿Y cómo utilizan al Lord inglés para definir esta nueva etapa de la humanidad? O pues sí, güey, definir esta nueva versión o visión histórica del personaje o del hombre. Sí creo que están construyendo, la verdad, el mundo en el que vivimos hoy, güey. O sea, esa parte no es conspiranoica mía. Se me hacen muchas coincidencias y, güey, la neta, las pinches coincidencias nunca han existido. Y nos está presentando también una situación mundial muy interesante, güey, ¿no? Cómo habla de muchas cosas que hoy ya no conocemos, o que la historia, además, por lo menos en donde nací yo y me tocó la triste realidad de ir a la escuela, nos presentan y nos cuentan una historia que es totalmente distinta, güey, ¿no? Por ejemplo, cómo él habla... O bueno, espérame. No, sí. Cómo él habla de situaciones históricas que no conocemos muy bien, güey. Los rebaños de bisontes cuando van en el tren cruzando Estados Unidos, güey. Fun fact, Estados Unidos o el gobierno inglés para erradicar a todas las culturas ancestrales que vivían en Estados Unidos, erradicaron y acabaron con el bisonte, güey, que era el número 1 fuente de alimento. Entonces acabaron con el bisonte para llevar a todas las grandes culturas ancestrales que vivían ahí, güey, a meterse a las putas reservaciones. Y así fue como los ingleses vencieron a los nativos americanos, güey. Y es por eso que ahorita, hoy, en este momento de nuestra historia en el que tú y yo compartimos un espacio línea temporal, güey, los nativos americanos están tan emocionados por el regresar del bisonte a las pasturas, güey. O sea, no tienes idea de las profecías que hay al respecto, güey. Pero nos presenta situaciones así, güey. Como también, por ejemplo, tenían lugares especiales en los fumadores de opio, güey. O sea, como hubo un momento en la historia inglesa, americana y del hombre blanco en el que el opio no era una situación mala, güey. Si te fijas, en ese momento lo que no había era industria farmacobiológica, o esa pinche industria pendeja en la que él se murió de diabetes y hasta la fecha tu tío tiene diabetes y se está muriendo y lo único que puede hacer es seguirse muriendo de diabetes porque ¡ey! Vivimos en el futuro, güey, pero todavía no hay cura para ni madres. Nos presenta también situaciones de la fuerza G, güey. Eso no me acuerdo por qué lo apunté. Y sí, como por ejemplo Fox se convierte o nos presenta también un poco este síndrome de Estocolmo, ¿no? Cómo rescata a esta señorita o esta niña de una situación cultural, se la lleva a viajar por el mundo y ya que la saca de su contexto y ya que la saca de todos lados y le cambia el mundo y la tiene en un mundo desconocido y nuevo, pues entonces pues sí, ¿no? Ella se enamora de él, saca el síndrome de Estocolmo, güey, y él se enamora perdidamente de ella, sí, claro, güey. De amo a amor, ¿no? Ese es el antecedente, güey. Lo mismo le pasa a Picaporte. Picaporte lo acaba de conocer, güey. Y se van a dar la vuelta al mundo en el Gentleman Club.
Y lo mismo le pasa al puerco, ¿no? El puerco lo viene correteando 100% seguro de que es él, esta persona que está robando los barcos. Y al final termina súper enamorado de él, güey. O sea, ay, de veras que... Dijeran las niñas, quisiera tener la seguridad de un hombre blanco. Las estrategias que usa son la novela y el cuento. Y nos va presentando como pequeñas situaciones narrativas que se van desenvolviendo durante la historia, ¿no? Tenemos el conflicto grande que es Phileas Fogg tratando de ir del punto A al punto B en 80 días. Y todas las pequeñas situaciones que van como que complicando o no su... viaje, nos van presentando diferentes situaciones del mundo inglés. Cómo vivían, dónde vivían, qué se comía, qué se hacía, cuáles eran las costumbres, qué se esperaba de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo nos lo va presentando como de una manera muy interesante mientras va describiendo el mundo inglés, perdón, el mundo en el que está dando vueltas Phileas Fogg. Y yo creo que utiliza mucho la novela y el cuento. Así, nos va presentando diferentes versiones de... sí, del mundo inglés. Diferentes aplicaciones del hombre blanquismo en el mundo en un mundo en el que no necesariamente todo era blanco, ¿no? Las fuentes que utiliza es el mundo inglés de la época, ¿no? Cómo compara el mundo blanco con el mundo en general y cómo hace diferentes... chido. Cómo hace diferentes... referencias, ¿no? O cómo hace énfasis en diferentes situaciones culturales en Bombay, en Hong Kong, inclusive en Estados Unidos, ¿no? Cómo hace mucho énfasis en los Sioux, ¿no? Cuando están tratando de cabalgar o de robar el tren, y cómo estas personas de la India, ¿no? Que quieren matar a la chica porque no sé qué, y guara, o sea, cómo parte él de su no entendimiento cultural y cómo ellos definen a todo lo que no entienden como que está mal, ¿no? Como tú, que no te entiendo, eres bárbaro, porque hey, ¿no? A mí me gusta irme a encerrar con mis amigos a fumar en donde no nos puede ver nadie, güey, ¿no? Cada quien sus dramas, güey. El objetivo, según yo, a mi entender, es presentarnos el mundo o un retrato del expansionismo de la época. No creo que necesariamente él haya estado tratando de relatar el expansionismo, sino que querían un poco como presumir esta situación de cómo se estaba expandiendo el hombre blanco. ¿Por qué pienso esto? Porque este cabrón era francés, güey. O sea, este cabrón era francés y en vez de hacer un recorrido por el expansionismo francés, que también tuvo sus partes, que sé que no fueron el gran imperio conquistador, pero ¿por qué un autor francés nos hablaría de lo bien que le va a los ingleses? ¿Sí me entiendes, güey? Cuando los que tenemos un peso de frente sabemos que entre Francia e Inglaterra siempre ha habido como que una discordia muy interesante, güey. Nunca se han caído bien, güey. Los divide una línea de un pinche charco de agua y que ellos ya dicen que es un mar, güey. Bueno, es un canal, la verdad. No me gusta a veces tirar hate porque sí, güey. Pero, o sea, si lo piensas, ¿por qué carajos un escritor francés nos hablaría tan bien del mundo inglés cuando en realidad no se está hablando del mundo anglosajón? Entonces ya empezamos a ver cómo existe, sí, una serie de autores y de personas que les gusta este mundo, que promueven este mundo y que no les importa la nacionalidad, sino más bien la situación de color. Esa es mi opinión, güey, la neta. Me vale verga lo que pienses. O sea, estoy dispuesto a debatirla, pero explícame en tu opinión profesional por qué alguien que es francés hablaría también de los ingleses, güey. Pero sí, definitivamente creo que es presentarnos el mundo de la época. O sea, lo que él está buscando es retratar el mundo de la época, lo que para él es el mundo, ¿no? O sí, si lo vemos desde un punto de vista mucho más amplio de alguien que al parecer tenía mucha más información que nosotros, güey, pues sí nos está presentando una historia y sí nos está construyendo una narrativa en la que tú y yo hoy vivimos. Millonarios excéntricos. ¿Qué otra cosa dije al principio? Millonarios excéntricos y medio locos, güey. Sistemas capitales en las que el dinero puede hacer lo que quiera, güey. Policías que se convierten en fanáticos de los millonarios. ¿No te suena, güey? ¿No te suena el mundo en el que vivimos? ¿O eres pendejo? De veras. Gracias por venir. El contenido tiene historias y pequeños problemas que constituyen uno mayor, ¿no? Básicamente, Phileas se le presenta una situación la cual él decide convertir en algo más interesante, ¿no? Porque no creo que el tema de la vuelta al mundo en 80 días para él sea un problema, sino el problema es poder lograr el itinerario.
Me llama mucho la atención que su nombre signifique neblina, porque al final, si lo piensas, él durante todo el libro solamente se deja llevar. Él durante todo el libro, aunque tiene un itinerario marcado, nada lo imputa, nada lo molesta, ¿no? Él es como que estoico, güey. Él es, filosóficamente hablando, la descripción de la espiritualidad, güey, ¿no? Alguien que no lo afecta positiva ni negativamente el resultado de las cosas. Entonces también te digo, la descripción de Phileas, cómo actúa y cómo es, son dos cosas totalmente diferentes, güey. Cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve él durante la historia y cómo todos los demás personajes son en realidad los que lo hacen ser el excéntrico que es. Él simplemente se va dejando llevar. ¿A qué te suena, güey? ¿A qué tipo de Gandalf te suena este Phileas Fogg, güey? Capaz de viajar a través del tiempo y el espacio sin ser inmutado, güey, ¿no? Que pierde barcos, que pierde globos aerostáticos, que pierde personas, que es capaz de llevarse gente, y que al final sale airoso, güey, ¿no? Inclusive podríamos decir que viaja en el tiempo, güey. Entonces, ¿quién es Phileas Fogg realmente, güey? La organización es lineal. Literalmente es lineal, o sea, empieza estando Phileas Fogg en el Gentleman's Club y termina en el Gentleman's Club, ¿no? Es un círculo, como la Tierra. Habrá 2, 3 terraplanistas que quieran discutir conmigo, no me traten de convencer. Yo sí vi el eclipse. No es cierto. Y pues eso, ¿no? Es literal. Sí tiene, creo que 1 o 2 saltos en el tiempo, nada más. Y creo que están muy bien utilizados. O sea, creo que el viaje en el tiempo de Phileas Fogg me parece un recurso muy interesante. Puedo decir que medio me lo esperaba. Medio, la verdad, no tanto. Y mi comentario crítico. ¿Me gustó? Sí. No había pensado todo esto hasta que empecé a hacer el análisis también. Como libro, un cuento narrativo, así palomero, para un ratito está poca madre. Para analizarlo también está poca madre, porque como te darás cuenta nos permite pensar y discutir muchísimas cosas. Me gustaría que estas cosas pudieran ser más profundas, pero honestamente necesito ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Me tienen secuestrado! No es cierto. Pero como te podrás dar cuenta, güey, el análisis de este tipo de obras nos permite hablar de muchas cosas. Si lo hacemos desde un punto de vista inteligente, ¿no? Si queremos partir de este punto de vista cristiano recortado, pues el libro está muy padre. Y yo soy Barbitas y muchas gracias por venir, güey, ¿no? Entonces, sí, el mundo es más que los espacios que visita. Geográficamente sí, te digo, técnicamente le dio la vuelta, pero en realidad le da la vuelta a las colonias inglesas. Y yo te invito a pensar eso, güey. Porque un francés hablaría también de los ingleses. Ese creo que sería mi comentario crítico. Por supuesto que vale la pena leer a Julio Verne. Es más, no creo que valga la pena. Creo que es alguien a quien tienes que leer, güey. No podríamos tener realmente una conciencia o una cultura de nuestro mundo si no entendemos a este tipo de autores. No porque sean la verdad y la vida, güey, sino porque se han utilizado para tantas cosas que te serviría entender el origen, güey. ¿Sí me entiendes? ¿Cuántas películas de Hollywood no hay, güey, sobre un taladro que va hacia el centro de la Tierra, güey? ¿Cuántas películas de cualquier marca de productor de película que quieras? Pero vamos a utilizar a Hollywood otra vez, güey. De viajes a la luna y al espacio, güey. De viajes en el mar, güey. ¿Cuánta gente no ha intentado ya darle la vuelta al mundo, no? Todo esto empezó gracias a autores como ellos. No estoy diciendo que haya empezado, pero está registrado y sabemos lo que pensaban ellos por esto. Y este tipo de cosas que están en mi casa no las pueden modificar, güey. No es como que alguien puede llegar y alterar Wikipedia mañana. O el Kindle en donde lees marihuano. Por eso es tan importante este tipo de cosas. Por eso este tipo de libros, este tipo de situaciones son tan importantes cuidarlas y conservarlas. Por eso hoy, en ciertos lugares las bibliotecas están abandonadas, güey. Por eso hasta la fecha se habla de la quema de la biblioteca de Alejandría, güey. ¿Y quieres hablar de la pérdida del conocimiento? Cabrón, de nuestra cultura solamente dejaron 3 códices. 3 códices, güey. Todo lo demás lo quemaron y lo mandaron a la mierda. ¿Por qué, güey? ¿Qué había ahí que esta bola de pitos chicos no querían que se supiera?
Entonces, por eso es importante conservar estas cosas, porque solo así nos vamos a dar cuenta que hubo un punto en nuestra humanidad en el que los fumadores de opio tenían hasta espacios para que la gente se quedara tripeando, güey, ¿no? Que había rebaños de bisontes, güey, corriendo alrededor de los trenes hasta que los estadounidenses los mataron a todos para que los indígenas americanos pudieran morirse de hambre, porque esa es la realidad, güey. ¿Quieres hablar de un genocidio del que no se habla? Vamos a hablar del genocidio de los indígenas americanos, güey. ¿No? Y hasta la fecha, hoy, te siguen presentando dicotomías en las que hay un ser humano bueno y un ser humano malo. Hay un ser humano civilizado y un ser humano bárbaro. Por eso es importante este tipo de cosas. Por eso un día nos van a censurar y disfrútalo mientras dure. Muchísimas gracias a ti por venir. ¿Se los recomiendo? Claro que se los recomiendo, güey. O sea, Julio Verne es un must have en tu biblioteca, güey. O sea, tienes que haberlo leído. Tienes que haberlo leído, tienes que conocerlo, tienes que tener tú tu propia opinión. No te dejes que gente como yo te diga qué pensar de autores como él, güey. Ya me escuchaste perfecto, güey. Muchas gracias por venir. Te quiero mucho, güey, pero no seas puto mediocre y huevón. Y ahora agarra el pinche libro y léelo. Mínimo métete al puto video que tengo yo del audiolibro y escúchalo, güey. Y entonces a partir de ahí di, no, pues sí, este güey sí tenía razón. No, está bien pendejo este cabrón, güey. Yo pienso diferente, pero necesitas tú tener tu propia opinión. No seguir repitiendo opiniones de gente como nosotros, que lo único que estamos haciendo es decirte cómo nos fue en la feria. Y no tenemos la verdad ni la vida. Lo único que estamos haciendo es eso, darte nuestra opinión. No todos van a ser tan claros con eso y te van a decir, ah, sí, yo soy el pinche Juan de la verga. Y todos son una bola de pendejos, güey. Incluido yo. ¿Se los recomiendo? Claro que se los recomiendo, güey. O sea, Julio Verne es algo que tienes que leer en tu vida, punto. ¿Quién soy yo? Yo soy Barbitas. Obviamente tengo un nombre de pila que no les voy a decir. Creo que ya lo dije alguna vez en este canal, se me escapó. Soy pedagogo. Soy maestro. Y soy un promotor de la cultura, güey. Soy artista, sí, soy artista. He expuesto en museos. No ando pagándole a las galerías para que pongan mi arte, sino que me ando peleando con los curadores de los museos porque me dejen exponer las cosas que quiero exponer, porque se pueden o no se pueden exponer en el museo, güey, ¿no? Solamente expongo en edificios de gobierno y o museos. Entonces, sí soy artista de verdad, güey. Neta. Y también me encanta promover la cultura. Soy maestro de arte a nivel secundaria y bachillerato. And I give my classes in English. Lo cual también se me hace súper deplorable y triste, güey. ¿Sabes cómo? O sea, como en México, güey, le vamos a enseñar arte a los niños mexicanos en inglés, güey. Por el amor de Dios, güey. Así de abandonado está este pedo, güey. Triste o afortunadamente trabajo en una escuela de paga. Mi enemigo número uno es el sistema educativo nacional. Porque es... No mames. Y en eso estamos, güey, arreglando al mundo desde nuestra trinchera. Ese soy yo y mucho gusto y gracias a ti por venir. ¿Qué sigue? Agárrate, pendejo. Ya, se acabó la historia de libros. Si te quieres ir, llégale, vamos a hablar del canal. ¿Qué sigue, güey? Bueno, primero que nada, ahora sí traigo una agenda. Quiero mandarle un saludo y hacer un par de comentarios a las personas que han hecho un compilado de los comentarios que más me han llamado la atención y creo que vale la pena responder en este espacio. Número 1. A mi amigo Tony Cast, que habla sobre las interrupciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo, güey. Cuando empecé a leer yo... O bueno, más bien, este canal empezó porque yo tenía un tema padrísimo de insomnio y no podía leer. Y me caía gordo, güey, escuchar a las niñas que hacen ASMR. Que además, en mi opinión, es todo súper sexual, pero bueno, esa es otra historia. Nada más leer libros súper básicos, de que me aventé como 18 veces el primer capítulo de Harry Potter que más me caga y se me hace el libro más aburrido del mundo, güey. Pero me di cuenta que a mí el escuchar a alguien leer me ayudaba a dormir, ¿no? Y empecé este canal así, ¿no? Literalmente pensando en arrullar a la gente. Después me di cuenta que pues en realidad lo mío no era ser sutil e invitarte a dormir porque me gana la hueva, sino, cabrón, ¿sí me entiendes? O sea... Este formato me gusta. He ido encontrando una comunidad como tú, Tony, como mi amiga. Te mando un beso, póntelo donde quieras. Margarita Becerril, Joana Aguilar, todos ustedes, güey, neta, cabrón, no saben. Los días
que la vida real me está pegando una verguiza, me meto a leer los comentarios. O sea, eso es lo que sí te puedo decir. Y de veras estoy de acuerdo contigo. El formato se queda. Si no les gusta, cámbiense de canal. Así de fácil. No vamos a dejar de interrumpir la lectura cuando yo lo considere necesario, porque te recuerdo, queridísimo amigo, y te lo digo con toda humildad, dijera mi informador geopolítico favorito, o uno de los, con toda la humildad de rigor, vienes a este canal a ver lo que yo digo. Yo no vengo a ver a los comentarios a ver qué hacer. Si no te gusta, dale un clic y llégale a la verga. O sea, vete a escuchar un robot, güey. A mí me gusta esto, y este es el formato que me gusta, y este es el formato que funciona. O sea, jamás pensé que hubiéramos llegado a los casi 3,000 personas en el lapso de un año, güey. O sea, y el canal ahora está creciendo como idiota. Muchas gracias a ustedes, de veras, porque realmente son ustedes, güey. Yo nunca le he metido un peso a esta mierda, güey. Inclusive podríamos decir que mi discurso es totalmente contrario a lo que suele ser este tipo de acciones, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, güey. Sí estamos trabajando en un respaldo, sí estoy trabajando también, o estoy explorando otras redes sociales en las que cuando YouTube se ponga niña y decida, ¿no?, hacer lo que va a hacer eventualmente, podamos seguirnos conectando. Ahorita les comparto también, tengo un Instagram mío de mí, pero sí se los comparto, güey, no pasa nada. De hecho, ahí tengo un par de haters ya, entonces que lleguen ustedes me ayudaría mucho. Pero eso sobre las interrupciones, muchas gracias a ti, Tonycast. Margarita Becerril. Sí, de hecho sí. El siguiente es el Popol Vuh y ahorita vamos a hablar de los que siguen, pero sí, tengo un formato nuevo y tengo 2 libros que quiero leer en ese formato a ver qué tal funcionan y a partir de ahí vamos, pero sí, creo que es muy importante que también leamos o volvamos a tener en el canal el Popol Vuh, porque ya lo había leído, pero la verdad, híjole, güey, deja mucho que desear y ya lo quité mejor. Y a mi amiga Joana Aguilar, que se siente devastada. No tienes una idea de cómo me hizo reír tu comentario, de veras. Te quiero mucho, de verdad te quiero mucho. Y mira lo que traigo, raza. Mira lo que traigo, raza. Todavía está cerrado porque lo voy a abrir en el video. No mames, hasta huelen rico estos perros, güey. Pero ya lo compré, ya lo pedí, ya llegó. Ya tenemos las 2 torres del Señor de los Anillos. Así que agárrense, mis chulos, porque ya lo voy a empezar a leer. Y sí, de una vez les digo, güey, el que avisa no es traidor, me vale verga. Lo voy a empezar a subir a partir de que seamos 3,000. Así que no sé. Yo ahí se los dejo de tarea. Y fíjate, güey, tengo un puterío de libros aquí que me han ido encontrando a mí, porque yo no los he ido encontrando a ellos. Primero que nada, tenemos a este naco, ¿no? La relación de las cartas de Hernán Cortés. Cartas de relación de Hernán Cortés. Mira, güey, no sé qué tal esté, pero creo que es importante leerlo, ¿no? Porque hablamos desde un lado de la historia y creo que es importante conocer realmente lo que decía este naco, güey. A ver, vamos a abrir un pedazo. De a 2 días el combate de la ciudad se dio como arriba he dicho, y venida ya esta gente en nuestro socorro, los naturales de la ciudad de Xochimilco con ese que está en el agua, y ciertos pueblos de Utumíes, que es gente serrana y demás copia de los Xochimilco, y eran esclavos del señor de Temixtitlán, se vinieron a ofrecer y dar por vasallos de vuestra majestad, rogándome que le perdonase la tardanza. Yo lo recibí muy bien y holgué mucho con su venida, porque si algún daño podían recibir los de Cuyoacán, era de aquellos. Creo que sí es importante, ya viste, güey. Acaba de aceptar mi queridísimo naco que él no le podía hacer daño a los mexicas. Tenían que ser los otomíes, güey. Que no te sé, era una versión elite del ejército mexica. Entonces creo que sí es importante que también leamos su versión, ¿no? Me cae gordo, no lo soporto. Creo que la historia lo convirtió en el héroe que es. Pero hay que leer las 2 versiones. Me encontró este libro a mí también. Museo Nacional de Horrores, güey. Guillermo Carrillo Arena y otras calamidades, con 8 crónicas de Ana Lucía Arias. Este primer vistazo al Museo de Horrores de Nikito Nipongo, que constituye el presente libro, abarca 4 pabellones. El mediano es el tercero, que a la vez cuenta con las salas más variadas, el pabellón de la Carcajada. Se burla de nuestra política, güey, básicamente. Y todo de la política. Fíjate, lo más importante ahora es salvar vidas. MMH. Reportan a 1,600 desaparecidos.
Tú pensabas, mi queridísimo, nunca he abierto un libro. Que todas estas cosas con las que le tiran al gobierno actual son del gobierno actual. Te recuerdo que estos vergas tienen 2 sexenios apenas, güey. O sea, tienen como 7 años en el poder. Este libro, fíjate, edificio, Nuevo León, Tlatelolco, lo abría lo menso, güey. Se busca, edad, 5 años, tez, morena clara, estatura, 1.20, pelo, chino negro, largo. 19 de septiembre de 1875, güey. Pero AMLO tiene la culpa de todo, ¿verdad, mi queridísimo? Nunca he leído nada. Tengo también Las profecías del futuro de Nostradamus. La verdad, sí me interesa leerlo, güey. A mí me encanta todo esto de la conspiración. Pero puedo aceptar que como El Señor de los Anillos es un más clickbait que nada, güey. Voy a empezar también con una versión en inglés. No sé si en este mismo canal o en otro, los invito a que participen. Pero creo que también entender al presidente del vecino del norte es muy importante. Y este es su libro del que más hablan, güey. The Art of the Deal. El arte del negocio. Entonces, la verdad también me gustaría leerlo. A mí Trump se me hace una persona muy interesante. De hecho, aposté con varias personas que iba a ganar las 2 veces. La única que perdí fue la reelección. Pero... o sea, se me hace muy interesante, güey. Fíjate, te lo voy a traducir. Le doy las gracias en especial a mucha gente que ha hecho posible para mí completar este libro, además de mis otras responsabilidades. Ivana Trump, Ivana, no Ivanka, aquí dice Ivana. Ivana Trump, mi esposa maravillosa, y mis 3 hijos fueron comprensivos por todos los fines de semana que pasé trabajando en este libro. Como si un millonario pasara tiempo con su familia, no mamen, ¿no? Pero creo que nos va a dar pues, una visión muy interesante quién es él, güey. Al final hay que conocerlos, hay que leerlos. Y si esto es lo que opinan y se dio la oportunidad y el tiempo de vaciar sus pensamientos en un libro, creo que vale la pena analizarlo. Fahrenheit 451. Híjole, güey. Este también es polémico, es raro y es un poquito como el de que todos hablan de George Orwell, güey, ¿no? Montag, el protagonista de esta novela, pertenece a una extraña brigada de bomberos cuya misión paradójicamente no es la de sofocar incendios, sino la de provocarlos para quemar libros. Porque en el país en el que vive Montag está terminantemente prohibido leer. Porque leer obliga a pensar. Y en el país en el que vive Montag está prohibido pensar. Porque leer impide ser feliz. Y en el país en el que vive Montag hay que ser feliz a la fuerza. Fahrenheit 451, llevada a la pantalla con Julie Christie y Oscar Werner como protagonistas, denuncia los peligros de una civilización mecanizada que condena irrevisiblemente la vida del espíritu. ¿A qué te suena, mi querido? Nunca he leído un libro. Seamos honestos, güey. La mitad de ustedes llegó a este canal porque tenía ganas, pero no podía leer, güey. Dime que no vivimos en una ciudad como en Fahrenheit, en el que ahora los libros, pues no es necesario quemarlos, güey. Las bibliotecas están abandonadas porque prefieres estar en TikTok, hijo. Y no creas, yo también soy creador de TikTok, güey. Consumo y desperdicio mi tiempo en TikTok, pero a sabiendas de lo que estoy haciendo, güey. Después de que hago esto, cuando ya estoy listo en la tarde para tirar neuronas a la basura, güey. Piénsalo, güey. Neta. Después, a mi papá, Pancho Villa, Doroteo Arango, un populibro, la prensa, los mejores libros al mejor precio. Pensé que iba a ser una frase diferente, güey. Rafael F. Muñoz es también autor de Vámonos con Pancho Villa. Se llevaron el cañón para Brachimba y otras muchas obras históricas o novelescas sobre la Revolución Mexicana. En los años 1913 a 1920, por su profesión de periodista, escribe rápidamente su preocupación por el estilo al correr de la máquina. Cuando Villa fue asesinado, Muñoz hizo este relato de luchas y de huidas en unas tantas horas. Y 30 años después no ha querido corregir una sola palabra. ¿Para qué lo escribo? Para que lo escrito conserve el sabor de los años fulgurantes de la Revolución Mexicana. Por supuesto que vamos a leerlo, güey. Por supuesto que vamos a leerlo. Pancho Villa, Rayo y Azote. La azarosa vida del Centauro del Norte. Me encontró a mí, güey. Yo no me lo encontré a él. Él me encontró a mí. Y también creo que voy a empezar a ahondar en la versión niños. Obviamente me voy a controlar con el lenguaje. Pero ahora, güey, me encanta este tipo de historias y este tipo de libros que invitan a los niños a leer, güey. Ay, perdón. Que invitan a los niños a ser
inteligentes. Así que, pues ese es el futuro de este canal. Si a alguien le interesa participar, por favor acérquese, porque realmente ya estamos creciendo y creo que vale la pena empezarlo a platicar, güey. Me gustaría hacer una comunidad en Discord. No sé cómo, ayúdenme. Me considero o acepto que no estoy tan versado en estas partes digitales. Necesito ayuda. Si a alguno de ustedes le interesa platicar, se lo agradecería mucho. Y pues vamos a hacerlo, güey. O sea, vamos a empezarlo. Necesitamos eso, generar redes comunitarias fuertes y utilizar la tecnología a nuestro favor. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo fui, soy y seré Barbitas. ¿Y tú? Tú vas a tener un excelente día. Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Nos vemos pronto. Gracias.